Buenas tardes, alumnas y alumnos. En este vídeo vamos a repasar las cosas esenciales que hemos estudiado en clase sobre el románico. Bien, el arte románico es este estilo artístico que tenemos en la Europa cristiana durante los siglos XI y XII. Vamos a estudiar la arquitectura, la pintura y la escultura. ¿Qué características tiene? ¿Cómo se pasa este estilo? Pues se va pasando por las rutas que hay en la Europa cristiana. Rutas que comunican las principales ciudades con el Vaticano, en Roma, y Santiago de Compostela, aunque se ve un poco pixelado. La gente iba pasando los estilos de pueblo en pueblo y de localidad en localidad. Por ello, monasterios, iglesias y catedrales van a ser los principales edificios. ¿Qué características tenemos en la arquitectura? Pues muy sencillo, tenemos tres elementos clave. Los arcos de medio punto, como una naranja cortados a la mitad, las plantas de las iglesias de cruz latina y los edificios que se caracterizan por ser contundentes y gorditos, con muros gruesos, contrafuertes y ventanas pequeñas. Bien, el arco de medio punto. Pues el arco de medio punto es un arco con forma de medio punto, un punto partido por la mitad. Cuando este arco se superpone de forma progresiva, conseguimos una bóveda de cañón, como podéis ver aquí. Y al igual que hemos explicado en clase, esta bóveda de cañón tiene aquí una cosa que se llaman arcos fajones para reforzar su estructura por dentro. Bien, si a la hora de construir un edificio religioso el símbolo del cristianismo es la cruz de Cristo, pues la planta del edificio pues va a ser exactamente igual. Planta de cruz latina. Las partes de este edificio pues tienen mucho que ver con la parte que ocuparía el cuerpo. La cabecera, pues donde estaría la cabeza, el transepto, que es donde iría los brazos, el crucero, que es la parte central, donde se cruzan, la nave central, la que está en el centro, las laterales, las de los lados, y los pies de la iglesia, pues donde están los pies. Bien, en clase recordamos que habíamos visto el ejemplo de la planta de San Martín de Fromista, que es el edificio que tenemos a la derecha, y la planta que tenemos en el centro. Y para que sea más fácil visualizar todo esto, pues tenemos esto tal que así, que yo creo que queda bastante claro, ¿no? Y tenemos también una visión del interior de la propia iglesia de San Martín. ¿Qué otros elementos? Pues hemos dicho que los muros son muy gruesos para dar solidez y consistencia. También se usan contrafuertes. En este caso los ponen adosados al muro para reforzar los laterales y las ventanas que se hacen pequeñas con dos objetivos. Pues por un lado, para evitar que se debilite el muro y por otro, para hacer que el espacio interior sea oscuro, invitando así a la reflexión y a la oración de los fieles. El edificio tiene una parte muy importante, que es la entrada. La función de las entradas es recibir al fiel y por esto va a cumplir la función tan importante de enseñarle qué es lo que se va a encontrar dentro. Se van a utilizar todas las partes de la entrada, que podemos ver aquí, para llenarlo de esculturas. Como veis tenemos el parteluz, que parte la puerta en dos mitades, las jambas y el dintel, que son las estructuras básicas de la puerta, las arquivoltas, que son los arcos que van dando la vuelta a la puerta, y el tímpano, que es la parte superior donde se ponen las esculturas más importantes. Tenemos también pintura. La pintura y la escultura es muy importante porque se van a utilizar tanto en los muros, en las tablas, como en los manuscritos. Su función es enseñar a la gente que no sabe leer ni escribir las historias de la Biblia. Por esto, la pintura mural se va a hacer pues, en los muros de las iglesias. Para eso se va a adaptar a la forma del edificio. Los personajes más importantes se jerarquizan, es decir, se ponen más grandes, como podemos ver aquí el caso del Pantocrátor, con Jesucristo, que es el más importante, el protagonista, rodeado de ángeles y los cuatro evangelistas. Y como veis, pues tiene unos colores muy vivos, las figuras son muy limitadas, muy delimitadas por los bordes, son figuras simétricas, los fondos no representan realismo, tampoco hay sombra, las figuras son hieráticas o no se mueven, es una forma de decir que no se mueven, hierático. Y también tenemos como ejemplo el caso de San Clemente de Taúl, que es esta iglesia de aquí. Si lo veis, la torre se parece mucho a la que tenemos aquí en Valladolid de Santa María de la Antigua. Esto es un ejemplo que os he dicho para que veáis cómo el arte se va pasando de localidad en localidad. Y el interior de esta iglesia está tal que así. Como hemos visto, la pintura mural se pinta en los muros, pero estos muros hay que prepararlos. Como tenemos en esta parte del ábside
o en la parte de la nave lateral. Se prepara el muro y posteriormente se pinta. Y tenemos aquí una recreación, una reconstrucción moderna del modelo original, completa como se cree que sería. Bien, también tenemos otro tipo de pintura mural que se encuentra en nuestra comunidad autónoma, que es el Panteón Real de León. Aquí vemos pues, que se ha decidido decorar los techos con los elementos más importantes. El Pantocrator, los 4 evangelistas, y para que veáis su interior. También tenemos pintura sobre tabla. Las tablas se limpian, se preparan y se pintan encima. Vemos lo mismo. Figuras simétricas, no muestran ningún tipo de interacción. Los fondos son pues con colores vivos. Y el realismo, pues hombre, se intuye un poco quiénes son los personajes, pero no son muy realistas. También tenemos manuscritos, los manuscritos iluminados, donde tenemos bestiarios como este que hemos visto y algunos de los trabajos que habéis hecho. Y otros como las Biblias. En el caso del Beato de Liébana, que era un monje que hizo una versión del Apocalipsis que tenemos aquí representada. También tenemos otro códice muy importante que es el Códice Calistino, donde se recogían pues todo tipo de elementos. Por ejemplo, la música gregoriana, como la que estáis escuchando, se recogía aquí en los manuscritos que luego era interpretado por los monjes. La historia curiosa de este manuscrito es que cuando estaban haciendo reformas en la Catedral de Santiago de Compostela, desapareció. No se sabe qué pasó con este códice, un códice que era súper valioso, y posteriormente se encontró a la persona que había sustraído el códice. Pero no os lo voy a contar porque para eso tenéis una serie en Radio Televisión Española a la que podéis acceder con este link de aquí. Bien, la escultura, el último elemento del arte. La escultura, igual que la pintura, tiene una función didáctica y religiosa, enseñar la religión. Por eso, desde el punto de vista técnico, van a ser esculturas que son muy toscas, como podemos ver aquí, esquemáticas, donde se sigue haciendo a la persona más importante pues mucho más grande, las personas menos importantes más pequeñitas, y en lugares menos centrales, ¿no? Bien, tenemos esculturas que se van a adaptar a toda la arquitectura. Podemos ver aquí en el parteluz, en el tímpano, las arquivoltas, encima de las columnas, por todos los lados. También tenemos que son esculturas que están cubiertas con colores. Lo que pasa es que, claro, han pasado muchísimos años y esta pintura se ha ido deteriorando. Tenemos esculturas en los capiteles, dintel, en la fachada, en las partes de la puerta que hemos estudiado. Y tenemos también otro modelo de escultura que se llama escultura exenta. De exenta quiere decir que no necesita estar en ningún otro sitio arquitectónico. También se puede llamar de bulto redondo. Es decir, que están pensadas para que la persona que las vea pueda verlas desde cualquier punto de vista. Por ejemplo, este Cristo se puede ver desde cualquier punto de vista porque le han hecho hasta la parte de atrás, las orejas, le han cincelado el pelo. Y también tenemos lo de los colores, que es una cosa muy importante. Como veis aquí, le han pintado los labios de un color muy vivo para llamar mucho la atención. Además, recordar lo que hablamos en clase, que los pigmentos eran muy difíciles de conseguir, por lo cual, cuanto más colorido tuviera, más dinero te había costado la pintura o pintar la escultura. Con lo cual, más valor tenía. Bien, pues con esto terminamos la presentación de repaso del románico. Continuamos con la del gótico y espero que os lo llevéis todo muy bien preparado.